Buenos días a todos, somos la mesa número 3 de cuarto semestre de medicina y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de anatomía. Somos María José Contreras, Laura Navarrete, Manuel Villanueva y quien les habla Sofía Guerrero. En esta primera parte vamos a hablar sobre el conducto inguinal junto a sus límites y contenido, por lo que vamos a iniciar hablando de su definición. El conducto inguinal se define como una hendidura o canal de aproximadamente 4 centímetros de longitud, situado en la parte inferior de la pared abdominal anterior. Se dirige de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de posterior a anterior y se encuentra justo por encima y paralelo a la mitad medial del ligamento inguinal. Este conducto comienza en el anillo inguinal profundo y termina en el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo corresponde a la entrada del conducto. Se localiza en la fascia transversalis aproximadamente en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, y se encuentra lateral a los vasos epigástricos inferiores. Por otro lado, el anillo inguinal superficial corresponde a la salida del conducto. Esta es una abertura triangular en la aponeurosis del músculo oblicuo externo, situada justo por encima de la espina del pubis. Ahora bien, el conducto inguinal está formado por varias paredes que lo delimitan. Primero, la pared anterior, que está formada principalmente por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En su porción lateral se refuerza con fibras del músculo oblicuo interno. En segundo lugar, la pared posterior, que está formada principalmente por la fascia transversalis. En su tercio medial se refuerza por el tendón conjunto, que es la unión de las fibras de los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno. Por otro lado, en cuanto al techo o pared superior del conducto, está formado por las fibras arqueadas de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, mientras que el suelo o pared inferior está constituido principalmente por la mitad medial del ligamento inguinal, el cual forma una especie de canal donde se apoyan las estructuras que pasan por el conducto. En cuanto al contenido del conducto inguinal, existen diferencias entre el hombre y la mujer. En el hombre, el conducto inguinal contiene principalmente el cordón espermático. Este está formado por varias estructuras, entre las que se encuentran el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, el plexo venoso pampiniforme, los vasos cremastéricos, el ramo genital del nervio genitofemoral, además de fibras nerviosas, linfáticas y vestigios del proceso vaginal. Por otro lado, en relación a la mujer, vemos que su conducto contiene el ligamento redondo del útero, que se extiende desde el útero, atraviesa el conducto inguinal y termina en los labios mayores. Además, en ambos sexos, el nervio ilioinguinal atraviesa parte del conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial. En conclusión, el conducto inguinal es una estructura anatómicamente importante de la pared abdominal que actúa como un pasaje para estructuras del sistema reproductor y nervioso. Sin embargo, debido a que representa una zona de debilidad de la pared abdominal, es un sitio frecuente para el desarrollo de hernias inguinales, por lo que su evaluación es fundamental durante el examen físico del abdomen. Hola, estimados compañeros del noveno semestre, vamos a explicar dos entidades que se parecen, pero que anatómica y quirúrgicamente son bastante distintas. Hablamos de la hernia inguinal directa y la indirecta. Entonces, pues lo importante es entender la anatomía de la región inguinal y luego traducirlo a los hallazgos clínicos más relevantes. Y la clave está en presentar las diferencias que tienen cada uno. Ahora, hablemos del músculo oblicuo externo, que nos ayuda a entender la región inguinal, del cual debemos recordar que es un músculo que se origina en las 8 costillas inferiores, se inserta en la cresta ilíaca. Su aponeurosis forma las estructuras fundamentales de la ingle, o sea, de la pared abdominal en la región inguinal, y su porción inferior se engrosa en la parte de la formación del ligamento inguinal, que es un punto de referencia anatómico obligatorio. Pasemos ahora a hablar del ligamento inguinal, el cual es también llamado el ligamento de Poupart. Este
deriva de la aponeurosis del músculo úrico externo, se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el pubis y se organiza en pilares lateral, medial y posterior. Esto es bastante importante porque constituye el borde inferior de la región inguinal y sirve como referencia para ubicar a los defectos herniarios. Pasemos ahora a hablar de la parte posterior de la fascia de la pared abdominal, y para esto tenemos que mencionar la fascia transversal. Ahora, es importante saber que es la capa más profunda antes del peritoneo y representa una zona crítica de debilidad. Y también es importante la debilidad que haga porque marca una transición anatómica en el refuerzo de la pared. Ahora pasemos a hablar del triángulo de Hesselbach, y es el punto más importante debido a que por aquí protruyen las hernias inguinales directas. Sus límites son a medial, el borde lateral del recto abdominal, superolateral los vasos epigástricos inferiores e inferior el ligamento inguinal, y su piso lo forma la fascia transversal, y por eso es una zona con menor soporte y más propensión a la debilidad adquirida. Ahora mencionemos una regla de oro, la cual nos ayuda a diferenciar ambas hernias. Y esta va a consistir en que la relación con los vasos epigástricos determina si es una hernia directa o indirecta en términos de que el saco herniario protruye lateral a los vasos. En ese caso se habla de una hernia indirecta, y si protruye medial a los vasos, en ese caso atraviesa el triángulo de Hesselbach y es una hernia directa. Ahora hablemos del trayecto anatómico de las hernias directas, las cuales se caracterizan porque pasan y entran por el anillo inguinal profundo. Esto se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores y recorren de manera oblicuo todo el conducto inguinal. Incluso salen por el anillo superficial y descienden hacia el escroto. Ahora, su perfil clínico es que suelen ser congénitas, se asocian a la presencia de un proceso vaginal peritoneal residual presente y aparecen pacientes jóvenes, pero los pacientes adultos no están exentos de que aparezcan, y también siguen el trayecto del conducto y tienen una mayor probabilidad de extenderse hacia el escroto, y su cuello es más estrecho, lo cual aumenta la propensión a complicaciones. Ahora hablemos del trayecto anatómico de las hernias directas, las cuales se diferencian por el hecho de que no entran por el anillo profundo y protruyen directamente a través de la pared posterior del conducto inguinal atravesando el triángulo de Hesselbach, y por eso son más frontales, se ubican más mediales. Y ahora hablando un poco de la clínica, estas son adquiridas, se relacionan con la debilidad, aparecen en pacientes de la tercera edad, tienen menos propensión a complicaciones debido al hecho de que su cuello es un poco menos estrecho, no descienden casi por el escroto y no se produce tanta estrangulación. Ahora, en el examen físico, ambas hernias pueden hacerse más evidentes con la tos, bipedestación o maniobra de Valsalva. El punto importante aquí es ocluir el anillo inguinal profundo y saber si al ocluirlo la hernia deja de protruir. En ese caso sería una hernia indirecta, y si sigue protruyendo es una hernia directa debido a que no depende del anillo profundo. Para entender varias manifestaciones clínicas del abdomen es fundamental revisar el concepto de anastomosis portocava o anastomosis portosistémica. Estas corresponden a comunicaciones venosas entre el sistema portohepático y el sistema venoso sistémico. Son de gran importancia cuando aumenta la presión en la circulación portal. En condiciones fisiológicas, la sangre proveniente del tracto gastrointestinal, el vaso, el páncreas y parte del intestino es drenada hacia la vena portohepática, la cual transporta esta sangre hacia el hígado. Allí se realizan múltiples procesos metabólicos de detoxificación y almacenamiento antes de que la sangre pase a la circulación sistémica a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Sin embargo, cuando existe hipertensión portal, como mecanismo compensatorio, la sangre busca vías colaterales alternativas para retornar al corazón, utilizando las conexiones venosas entre el sistema porta y el sistema de la circulación sistémica.
Estas conexiones son precisamente las anastomosis por Tokawa. Existen 4 anastomosis por Tokawa principales que tienen relevancia clínica. La primera es la anastomosis esofágica. En esta región, la vena gástrica izquierda, que pertenece al sistema porta, se comunica con las venas esofágicas del sistema ácigos, que forman parte de la circulación sistémica. Cuando la presión portal aumenta, estas venas se dilatan y forman las conocidas varices esofágicas, las cuales son frágiles y pueden romperse produciendo hemorragias digestivas altas, potencialmente mortales. La segunda es la anastomosis rectal, donde la vena rectal superior, que drena hacia la vena mesentérica inferior y por tanto al sistema porta, se comunica con las venas rectales media e inferior, que drenan hacia las venas ilíacas internas del sistema de la circulación sistémica. Cuando hay hipertensión portal, estas venas pueden dilatarse y contribuir al desarrollo de hemorroides, especialmente hemorroides internas. La tercera anastomosis es la paraumbilical, que ocurre entre las venas paraumbilicales del sistema porta, localizadas en el ligamento redondo del hígado, y las venas epigástricas superficiales del sistema de la circulación sistémica, presentes en la pared abdominal. Cuando la hipertensión portal es significativa, la sangre es desviada hacia estas venas superficiales del abdomen, provocando su dilatación y tortuosidad. Esto origina un signo clínico característico, llamado cabeza de medusa. Fisiopatológicamente, este signo ocurre porque el aumento de presión en el sistema porta hace que la sangre fluya retrogradamente por las venas paraumbilicales, que normalmente están colapsadas o con un flujo mínimo. Al aumentar el volumen y la presión en estas venas, la sangre se distribuye hacia las venas superficiales del abdomen, generando un patrón de venas dilatadas que irradian desde el ombligo en múltiples direcciones. La cabeza de medusa es un signo clásico de hipertensión portal y se observa principalmente en enfermedades que producen resistencia al flujo portal. La causa más frecuente es la cirrosis hepática, donde el tejido hepático normal es reemplazado por fibrosis, nódulos regenerativos que distorsionan la arquitectura vascular del hígado, aumentando la resistencia al paso de la sangre portal. También pueden presentarse en otras condiciones que generan hipertensión portal, como la trombosis de la vena porta, que consisten en obstrucciones del drenaje venoso hepático o tumores hepáticos que comprimen la circulación portal. Finalmente, la cuarta anastomosis importante es la retroperitoneal, donde venas del colon, como la vena cólica del sistema porta, se comunica con venas retroperitoneales sistémicas, como las venas lumbares. Estas anastomosis suelen ser menos visibles clínicamente, pero también contribuyen al desarrollo de circulación colateral en pacientes con hipertensión portal. En conclusión, las anastomosis por Tokawa representan mecanismos de descomprensión del sistema portal que se activan en estados de hipertensión portal. Hola, a continuación voy a hablar al frente a la anatomía del recto y su relación con el conducto anal, tanto sus porciones, curvaturas, capas, irrigación, drenaje e inervación. Frente a su definición, el recto es la porción pélvica terminal del intestino grueso. Se continúa aproximadamente con el colon sigmoideo, donde se va a ver la unión recto-sigmoidea frente a la vértebra S3, y distalmente con el conducto anal. En la unión recto-sigmoidea, las tenias del colon se dispersan formando una capa longitudinal continua de músculo liso y van a desaparecer los apéndices epiploicos. Frente a la forma y curvatura, donde se van a presentar unos ángulos importantes, se va a tomar una vista lateral donde se va a ver que el recto tiene una forma de S, que sigue la concavidad del sacro y del coxis, que corresponde a la flexura sacra, y cuando atraviesa el diafragma pélvico forma la flexura anorrectal, que es muy importante para la continencia fecal. La flexura anorrectal surge de la circunvalación del recto por medio del músculo elevador del ano, que está formado por el músculo puborectal, donde va a ser un punto de transición del recto al conducto anal, es decir, la unión anorrectal. Frente a las flexuras laterales y pliegues internos, se va a hacer desde una vista anterior, el recto va a tener 3 flexuras laterales, que va a ser superior derecha, media izquierda y inferior derecha, que corresponden a pliegues transversos del recto en su luz, siendo el primero la marca de la unión recto-sigmoidea anteriormente hablada. Estos pliegues están sostenidos por áreas engrosadas de la capa muscular circular y ayudan a sostener el peso de las heces.
Hablando de la ampolla rectal, es una porción terminal del recto. Esta está dilatada y está situada por encima del diafragma pélvico y funciona como reservorio donde va a recibir y retener masa fecal, porque esta tiene la capacidad de relajarse progresivamente, siendo muy importante para la continencia. Frente a la relación del peritoneo y de los órganos vecinos del recto, vamos a ver que el peritoneo cubre la cara anterior y lateral del tercio superior del recto, entonces va a ser intraperitoneal, pero solo va a cubrir la cara anterior del tercio medio, es decir, que va a ser retroperitoneal y no va a cubrir el tercio inferior, entonces este es extraperitoneal. Frente a la irrigación, va a ser primero por la arteria rectal superior, que es una continuación de la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar la porción proximal del recto. Después va a estar la arteria rectal media, que va a ser rama de la ilíaca interna, que va a irrigar las porciones media e inferior del recto. Después va a estar las arterias rectales inferiores, que van a ser ramas de la pudenda interna, que van a irrigar la unión anorrectal y el conducto anal. Va a existir una anastomosis entre la superior e inferior para permitir la circulación colateral. Frente al drenaje venoso, el drenaje ocurre por las venas rectales superior, media e inferior. La vena rectal superior va a la circulación porta, es decir, va de la vía mesentérica inferior a la vena porta, mientras que las venas medias e inferiores drenan el sistema sistémico, es decir, la ilíaca interna. Esto crea una anastomosis portosistémica. También se hablan de dos plexos venosos, tanto el interno, que es submucoso, y el externo, que es perianal. Frente a su inervación, la inervación es autónoma y somática, es decir, es combinada tanto por fibras simpáticas desde plexos hipogástricos y esplácnicos lumbares y de fibras parasimpáticas por nervios esplácnicos pélvicos de S2 a S4